Perfecto, todo listo. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio con la videotutoría número 3 del capítulo 1 de álgebra. Mi nombre es Rebeca Hernández. Hoy voy a estar a cargo de la tutoría y mi compañera Andrea Mora va a estar a cargo de las dudas que ustedes coloquen en el chat. Entonces, ya sea que me vayan interrumpiendo ahí en el camino, tal vez como esperar a que yo dé como la explicación y luego damos como el espacio para dudas, o también si son dudas cortitas, las pueden ir escribiendo en el chat y mi compañera Andrea también va a estar muy pendiente de poderles ayudar. Entonces, vamos a dar inicio de una vez. Acá tenemos los contenidos que vamos a trabajar el día de hoy. Ustedes el jueves 1 de agosto trabajaron métodos de factorización, pero los que pudieron ver la tutoría quedaron algunos métodos pendientes. Entonces, quedó pendiente la división sintética, completar cuadrados y tal vez desarrollar algunos ejercicios con métodos combinados. Entonces, eso es lo primero que vamos a trabajar. Eso se encuentra en la sección 1.3 del libro. Y luego pasaríamos a la sección 1.4, que ya se dedica a lo que son las expresiones algebraicas. Entonces, veríamos primero lo que es simplificar expresiones algebraicas y luego pasaríamos a la sección 1.4.2, que ya son las operaciones con expresiones racionales. Entonces, vamos a tratar de ver multiplicación y división y dejaríamos la suma y resta para la tutoría del jueves con mis otras dos compañeras. Entonces, quedaría pendiente suma y resta y racionalización y con eso estaríamos terminando ya todos los contenidos del capítulo número 1 que también se evalúa en el cuestionario. Entonces vamos a iniciar, ya saben que cualquier duda, con mucho gusto aquí estamos para ayudarles. Entonces vamos a iniciar con nuestro primer método que es división sintética, un método que es muy útil, entonces vamos a irlo como analizando cuándo lo podemos utilizar y cuándo no. Entonces tenemos ahí nuestro primer ejemplo, dice factoriza la expresión x a la 3 más 6x a la 2 más 11x más 6. Si nosotros contamos los términos, podríamos decir que tenemos 4 términos. Cuando nosotros queremos contarlos, siempre lo que hacemos es como separarlos por las sumas o restas, ¿verdad? Entonces diríamos que ese es nuestro término 1, término 2, término 3 y nuestro término 4. Si nosotros vemos 4 términos y ya ustedes que han estado conectados en las otras tutorías y han visto ya los diferentes métodos de factorización, si por ejemplo, yo ahorita les pregunto como para ir repasando un poco, si podemos aplicar diferencia de cuadrados, no sé si alguno quiere como participar. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué necesitamos para nosotros decir, creo que este método o esta expresión la puedo desarrollar por el método de diferencia de cuadrados? ¿Qué necesitamos como requisito? ¿No? ¿Ninguno? Que sea divisible, no. Pero ¿cuántos términos? Tal vez si hablamos de términos, por ejemplo, si yo les digo diferencia de cuadrados, podríamos pensar en que necesito como requisito 2 términos. ¿Sí? Entonces tiene que ser una expresión como cortita para nosotros pensar en diferencia de cuadrados. Si, por ejemplo, yo les digo, utilicemos el método de inspección, ¿cuántos términos necesito ver para poderlo aplicar? ¿Alguno sabe cuántos? Ok, esos serían 3 términos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes en esta expresión que yo les estoy dando como primer ejemplo, si alguno me dice diferencia de cuadrados o si me dice inspección, como que no. ¿Por qué? Porque tengo 4 términos en esa expresión. Podríamos tal vez pensar en agrupación. Recordemos que agrupación necesitamos 4 términos o más. En este caso lo tenemos. Pero ¿qué pasa? Que en agrupación ustedes tienen que ir probando. Por ejemplo, puedo agrupar el primer término con el segundo o puedo probar el tercero con el cuarto término y van haciendo todas las pruebas y se van a dar cuenta que al final no nos va a seguir ninguna agrupación, no nos va a servir ninguna. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pensar en otros métodos de factorización, como este que es el que vamos a ver, que se le llama división sintética y no es difícil. Ustedes en la última tutoría trabajaron lo que era el teorema del factor.
Entonces, ese es el teorema que nos va a servir para nosotros resolver lo que es una división sintética. Primer paso para la división sintética, que pueden ir haciendo todas esas anotaciones de una vez. La expresión tiene que estar ordenada. Y cuando nosotros decimos ordenada, es ordenar los exponentes de mayor a menor. En eso es lo primero que nos tenemos que fijar. Por ejemplo, esa expresión podemos decir que sí está ordenada. Tenemos un x a la 3 de primero, de segundo tenemos un x a la 2. Si vemos la x sin exponente, entonces nos podemos imaginar que tiene un 1 y luego el 6 que está solo. En el momento que ya nosotros nos fijamos que sí está ordenada, entonces vamos a buscar los divisores de nuestro último término, que el último término siempre va a ser como el número que no tiene letra, como el número que está solito. Los divisores, entonces, ustedes se preguntan entre cuáles números yo puedo dividir, en este caso en el 6. El 6 lo puedo dividir entre 1, entre menos 1, entre un 2, menos 2, 3, menos 3, 6 y menos 6. Vean que colocamos todos los posibles valores, ya sea tomando valores positivos o negativos. Entonces, en el momento que ya tenemos todos los divisores, lo que nosotros vamos a buscar es un cero del polinomio, que ese fue uno de los temas que vieron en esta tutoría. ¿Cómo hacemos para buscar un cero del polinomio? Tenemos que tomar alguno de todos estos valores y lo que vamos a hacer es sustituirlo en la x. Lo sustituimos en la x y como resultado nos tiene que dar un 0 para que sea un 0 del polinomio. Esto sí es como a prueba y error. Puede ser que tal vez alguno elija un valor, lo sustituye y llegó directo al 0, entonces listo, ya lo puede utilizar. Como puede ser que alguno elija otro valor, lo sustituye en la x y no le da un 0. Entonces tienen que borrar el procedimiento, intentarlo con otro valor hasta que les dé 0. Esa es como nuestra idea principal. En este caso, entonces, como primer paso, yo le voy a dar nombre a toda esta expresión. Como es un polinomio, entonces voy a llamarle p de x. ¿Sí? Entonces vean que nada más voy a colocarle el nombre. Esto es como opcional, nada más como para darle nombre a ese polinomio. Entonces quedaría p de x igual y coloco exactamente la misma expresión. De todos estos posibles valores que yo puedo tomar, voy a elegir el menos 2. Entonces vean lo que va a pasar. ¿Qué tengo que hacer? Voy a sustituir en la x por un menos 2, como cambiarlo. Ahora, otro consejo, ya sea a la hora de escribirlo y con mucha más razón cuando lo ingresen en la calculadora, escribirlo con paréntesis y con mucha más razón cuando es un número negativo. Entonces vean cómo lo voy a hacer acá. Tengo un x a la 3, pero como tengo que sustituir la x por un menos 2, entonces coloco paréntesis y nos quedaría menos 2 a la 3. Más 6, tengo un x a la 2, entonces sustituyo la x por un menos 2 a la 2, más tengo 11x, entonces esta x la sustituyo por un menos 2, más 6. ¿Sí? Y así mismo, como lo estoy escribiendo acá, así mismo ustedes tendrían que ingresarlo con la calculadora. Entonces repaso la idea. Para buscar el cero del polinomio, elijo un valor. En este caso yo elegí el menos 2. Lo sustituyo en la x con paréntesis y el resultado nos tiene que dar un 0. No sé si alguno por ahí tiene calculadora para que me confirmen a ver si les da 0. A mí me dio 0. Ok. Listo, entonces nos tiene que dar un 0. Entonces ya podemos decir que el menos 2 sí nos va a servir. Menos 2 sí es un 0 del polinomio. Ahora, si tal vez alguno escogió, por ejemplo, un 6 y va sustituyendo la x por un 6, ese número creo que si no me equivoco daba como 540. Entonces, por eso les digo que hay que ir probando hasta que el resultado me dé un 0. Ese es como nuestro primer paso. ¿Para qué nos sirve el haber elegido el menos 2 y llegar a que nos diera un 0? Para ya trabajar el procedimiento de la división sintética. La división sintética se trabaja únicamente con los números que acompañan a las letras, es decir, con las constantes. No trabajamos con las letras. Entonces, lo que voy a hacer es nada más ir copiando los números que acompañan a cada uno de esos términos de forma ordenada, igual como nos fijamos al inicio que sí estaba ordenado. Entonces, vean que acá coloco el 1, coloco el 6,
el 11 y el 6. Es decir, estoy tomando los números, aquí me imagino el 1, el 6, el 11 y este 6, que son los números que acompañan a cada una de esas letras. ¿Sí? Tomamos solamente las constantes. Luego de colocar los números, trazo una línea horizontal y luego trazo una línea vertical. ¿Qué voy a colocar acá a la derecha? El cero del polinomio que conseguí. Es decir, en este caso, el menos 2, que nos dimos cuenta que era el número que sí nos funcionaba. Como primer paso, luego de colocar los números, luego de colocar el cero del polinomio, primer paso voy a bajar el 1. Ese siempre va a ser como requisito, nada más lo bajamos. Y ahora empiezan los cuidados. Entonces acá debemos de poner mucha atención. Lo que debemos de hacer es primero multiplicar este 1 por menos 2. Es multiplicar. Entonces nosotros resolvemos 1 por menos 2 y eso nos da menos 2. Y lo colocamos en esta partecita de acá. ¿Qué hacemos ahora? Resolvemos la suma o resta a como nos haya quedado. Igual ustedes se pueden ayudar con la calculadora si tal vez en alguna operación ustedes no saben si da positivo, si da negativo. Mejor salir de la duda un momentito con la calculadora y ya podríamos llegar al resultado. En este caso sería 6, lo hacemos de forma vertical, 6 menos 2, que 6 menos 2 nos da 4. Y coloco el 4. Vuelvo a repetir el mismo procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? Ahora voy a tomar el 4, que es el número que tengo abajo de la línea horizontal, y lo vuelvo a multiplicar por menos 2. Vean que siempre lo multiplico por menos 2, siempre. Entonces 4 por menos 2, eso nos va a dar menos 8. Y el menos 8 lo colocamos de este lado. Y resolvemos. ¿Cuánto sería 11 menos 8? 11 menos 8 sería 3 y volvemos a hacer el mismo procedimiento. Ahorita vemos si tienen dudas y todos me van siguiendo con la idea. Llego a un 3, vuelvo a hacer la multiplicación de ese 3 que fue el número que me quedó y lo vuelvo a multiplicar por menos 2. Entonces resolvemos 3 por menos 2, que eso nos va a dar menos 6. Vean que el cuidado debe estar como en los signos. 3 por menos 2, menos 6. Resuelvo de forma vertical y en este caso diríamos 6 menos 6, que 6 menos 6 es 0. Y a este 0 es al que tenemos que llegar. Si no llegamos a ese 0, borramos y tenemos que volverlo a hacer de nuevo. ¿Sí? Porque fue que algo hicimos mal. Entonces, el requisito así obligatorio es que nuestro último número sea siempre un 0. Ahora, después de eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos entonces a ir dando ya nuestra factorización. Por ejemplo, ya esto es un factor. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a abrir paréntesis, coloco la E. Profe, se pegó. Sí, denme un segundo para comunicarme con la compañera a ver qué pasó. Ya les comunico. Gracias. X y lo que ustedes hacen de una forma también. Entonces, va a ser un X más 2. Profe, se fue la otra compañera, no se escucha. Sí, denme un segundo. Estoy comunicándome con ella por teléfono a ver qué sería lo que le pasó. Ya casi continuamos.
Vamos a ver, ahí me escuchan. Sí, Sí, listo, ahí ahí sí te sí. escuchamos. Ok, ahí me disculpan. Se me fue el internet así de pronto, no sé por qué, pero creo que ya estamos bien. Voy a compartir de nuevo la presentación, vamos a ver. Y no sé en qué momento se me fue, pero voy a retomar la idea. Entonces, Profe, ustedes me igualmente dicen, estamos en la X, ¿sí? en el paréntesis. En el paréntesis, quedamos ahí. Sí. Ok, perfecto, gracias. Entonces, les decía, y ya cuando llegamos al 0, que es lo que nosotros necesitamos, entonces vamos a ir encontrando ya como nuestra factorización. A ese -2 lo que hacemos es cambiar el signo, entonces nos va a quedar como x más 2, nada más hacemos un cambio. Y luego con estos 3 números que nos quedan acá, nos van a seguir ayudando. Es decir, la factorización todavía no está completa. ¿Qué tenemos que hacer? Vean que el grado más grande de esta expresión era un 3, era un x a la 3. Entonces, ahora, como ya lo factoricé, porque ya llegué a encontrar este x más 2, lo que tenemos que hacer es bajarle un grado. Entonces, ya no vamos a trabajar con x a la 3, sino que vamos a trabajar con un x a la 2. Es decir, que acá nos va a quedar 1 x a la 2 más 4x más 3. Y me dicen si hasta acá estamos bien. Repito, aquí lo que hice fue nada más bajarle un grado. Entonces, vuelvo a copiar los mismos números, pero bajándoles un grado. Como tenía un x a la 3, entonces pongo un x a la 2. Como en el otro tenía un x a la 2, coloco un x y luego ya el número solito. Y ese sería nuestro otro paréntesis que todavía no lo hemos terminado. Ahí nos faltaría un poquitito, pero quiero saber si hasta ahí vamos bien, porque es un procedimiento que tal vez es nuevo para muchos. Porque no hay dudas. Ahora, vean como la expresión a lo que estamos llegando. 1x a la 2 más 4x más 3. Podemos seguirlo factorizando y por cuál método creen ustedes que tal vez nos pueda servir. Y llegamos a encontrar 3 términos. ¿Cuál método de los que ya han visto nos Tanteo podría sería uno, ayudar? profe. Tanteo, exactamente, tanteo o inspección, ¿verdad? Cualquiera de esos Por dos ahí. nombres se le llama. Y sí, correcto. Ese es el que nos va a funcionar. Entonces, vamos a trabajarlo. Si pensamos en tanteo o inspección, entonces lo que hacemos es que tomamos los extremos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, 1x a la 2 lo podemos colocar como x por x, ¿verdad? X por x, x a la 2. Ahora, un 3, la única forma que tenemos de colocar Profe, disculpe, es multiplicar para producir el término del centro, que es al que tenemos que llegar, y resolvemos. Entonces sería, sí, Fue, disculpe, es que se le está pegando. ajá, ¿quién me iba a hacer una consulta? Es que se le pega el internet seguro porque como que se corta, se corta. Ok, entonces denme un momento para conectar el otro internet. Ok, vamos a ver. Denme un momento para pasarme de internet. Ok, vamos a probar si ahí. Cualquier cosa, entonces igual me avisan. Ok, entonces les decía, ya luego de que entonces hacemos el 3 por 1, vamos a hacer la comprobación que sería x por 1, que sería 1x, y x por 3, que sería 3x. Entonces aquí resolvemos.
1x más 3x, eso nos da 4x, y entonces podríamos decir que sí está correcta la factorización porque estamos llegando al término del medio o el término que está en el centro. Entonces, ahí tendríamos ya nuestros otros dos factores, que entonces sería 1, el x más 3, y nuestro otro factor que sería el x más 1. Aplicando el método de tanteo o el método de inspección. Y con eso entonces ya podemos dar como nuestra respuesta final. Ya tendríamos nuestros tres factores ya totalmente factorizados, donde ya nosotros no podríamos factorizarlos aún más. Nuestra respuesta final sería entonces colocar el x más 2, el x más 3 y el x más 1. Esta sería la factorización completa de esa expresión. Pueden colocar, por ejemplo, el x más 3 de primero o el x más 1. El orden no va a afectar, como son multiplicaciones, entonces el orden no afecta. Lo importante es que hayamos encontrado esos tres paréntesis o esos tres factores de esa expresión. Entonces, ese sería el procedimiento a seguir para una división sintética. Primer paso, buscar el cero del polinomio, y en el momento que ya ustedes me dicen, me sirve el menos 2, entonces ya empezamos a trabajar la división sintética, siempre colocando la línea horizontal, esa línea vertical, para trabajarlo con un mejor orden. Tengo una ¿Dudas? pregunta. Sí. A la hora del resultado, ese 3, ¿de dónde salió? El Ahí me 3 perdí. del x más 3. Sí, ese mismo que dice x más 3. Ese Ajá. 3 no sé dónde salió. Ok, ese sale de la partecita que coloqué aquí en morado al final, que fue resolviendo el método de inspección o el método de tanteo. Cuando ya nosotros colocamos, por ejemplo, aquí el XX y a la derecha el 3 y el 1, hacemos esta multiplicación en X como para comprobar si nos da el valor del centro, ¿verdad? O el valor del medio. Que acá entonces fue cuando yo hice X por 1, que nos dio 1X, y luego hicimos el X por 3, que sería 3X. Y el 1X más 3X, que eso es lo que nos da 4X, ¿verdad? Pero para dar la respuesta lo que hacemos es que lo damos de forma horizontal. Entonces, de estos dos te sale un paréntesis. Entonces, es nada más como unir el X, y como el 3 es positivo, entonces quedaría X más 3 como primer paréntesis. Y luego tomas los otros dos valores, que son los que están abajo, que sería X, y como el 1 está positivo, entonces quedaría más 1. Entonces es aplicando inspección más que todo, de donde se obtuvieron esos dos paréntesis. Ah, bueno, está bien, gracias, profe. Con gusto. ¿Alguna otra Profe, consulta? Ujú, ahí lo que hay que tener cuidado, que no tenía muy entendido, era que tenía que tomar también en cuenta el X más 2 correcto. y Es agregárselo a la inspección. Por eso no entendí muy bien algunos ejercicios, porque yo pensaba de dónde salió ese otro factor, pero ya gracias porque correcto. ya lo estoy entendiendo. Correcto, sí. Y yo, digamos, tal vez se los estoy dando como la idea más sencilla, que es como cambiarle el signo, ¿verdad? Entonces, para no complicarnos tanto. Entonces, si ustedes notan un menos 2, entonces en el paréntesis ponen más 2. Si, por ejemplo, alguno lo probó con un 2 positivo y el 2 positivo le funcionó, entonces en el paréntesis van a colocar x menos 2. O sea, lo que hacemos es nada más como cambiar el signo para verlo de una forma más sencilla, pero sí, como dice el compañero, tiene que estar en la factorización, ¿verdad? Ya en nuestra respuesta final. Ok, yo tengo un segundo ejemplo como para trabajarlo así entre todos, que ustedes me vayan dando la idea y también reforzarlo un poquitito. Entonces tenemos es un x a la 3 más x a la 2 menos 4x menos 4. Entonces, ahí podemos pensar en, como primer paso, fijarnos a ver si está ordenado. Recordemos que cuando decimos ordenado, nos fijamos en los exponentes de mayor a menor. En este caso vemos un x a la 3 de primero, un x a la 2, acá nos imaginamos el x a la 1 y luego el 4 que está solo, entonces diríamos que sí. Ahora, tomo mi último número, el número que no tiene letra, y vamos a buscar todos sus divisores. En este caso es 4, entonces son menos. Un 4 yo lo puedo dividir entre 1,
entre menos 1, también lo puedo dividir entre 2 y menos 2, y también entre el mismo, entre 4 y menos 4. Esos son todos mis posibles números, pero yo tengo que buscar un cero del polinomio. Entonces, tengo que elegir alguno de todos estos, sustituirlo en la X y que me dé 0 para poderlo trabajar. En este caso, yo también había tomado el menos 2. Entonces, vean que igual lo que hice fue ir sustituyendo la X por menos 2. Recuerden siempre colocar el paréntesis, que no se les vaya a olvidar, porque, por ejemplo, si alguno coloca menos 2, y lo pueden hacer ahorita en la calculadora, menos 2 a la 2 con paréntesis, la cálculo les va a dar 4. Pero si alguno no coloca el paréntesis y lo escribe de esta forma, la cálculo les va a dar menos 4 y ya ese resultado estaría incorrecto, ¿verdad? Entonces son pequeños detalles que debemos de tener para no cometer ningún error. Entonces, siempre agregamos los paréntesis a la hora de ir sustituyendo la X por los valores. Entonces, ahí seguimos con la sustitución, menos 2 a la 2, menos 4. Acá tengo la otra X, entonces lo sustituyo con el menos 2, menos 4. Y si ustedes con mucho cuidado ingresan esto en la calculadora, eso les va a dar un 0, entonces significa que menos 2 sí nos funciona. Podríamos pensar en tal vez otro 0, no sé cuál número quieren probar. Alguno que me diga, que ustedes digan, bueno, creo que tal vez con este valor. Y si lo intentamos con uno positivo para ver qué Ok, tal. ok, probémoslo con 1. Entonces vean que igual ustedes pueden irlo haciendo también en la cálculo directamente o lo van copiando. Vean que yo aquí voy igual, nada más que donde yo veo la X, entre paréntesis voy a poner un 1 y lo vamos a ingresar en la cálculo para ver qué pasa. Entonces vamos a ver, voy a hacerlo con ustedes. 1 a la 2, menos 4 y me dicen cuánto les da. Menos 6, profe. Menos 6, correcto. No nos sirve. ¿Ven? Y no pasa nada. Lo probamos con un número, no nos funcionó, entonces pruebo con otro. Si lo probamos con menos 1, pongamos aquí un menos y me dicen cuánto les da con menos 1. Ahí da 0. Ok, entonces sí nos funciona, ¿verdad? Ok, entonces puede ser que algunos en el cuestionario decidan, por ejemplo, un ejercicio como este, trabajarlo con un menos 1. Habrán otros que lo van a trabajar con un menos 2 y podrán haber otros valores que también nos funcionen y al final tenemos que llegar a lo mismo, ¿sí? No es que los resultados vayan a cambiar porque entonces estaría mal la factorización. Al final todos tenemos que llegar a lo mismo. Entonces, luego que ya ustedes dicen, bueno, ya encontré un cero del polinomio, en ese caso es menos 1, entonces ya vamos a aplicar nuestra división sintética. Primer paso, voy a copiar solamente los numeritos que acompañan a esa expresión. En este caso sería colocar un 1, un menos 4 y un menos 4, ¿verdad? Entonces coloco 1, 1, menos 4 y menos 4. Trazo línea horizontal, trazo línea vertical y entonces vamos a trabajarlo con el menos 1. Primer paso, bajo el 1 y ustedes me dicen qué hacemos ahí. Se multiplica por el menos 1. Ok, recuerden que para eso fue que elegimos el 0 para que nos ayude a irlo multiplicando. Entonces, 1 por menos 1, eso nos da menos 1. Y luego recuerden trabajarlo de forma vertical. Entonces, ustedes resuelven 1 menos 1. Entonces, 1 menos 1, 0. Y vuelvo a multiplicar. ¿Qué voy a multiplicar? El 0 por 0 por el menos 1. Por menos 1, que 0 por menos 1 me da Menos 2. De 0. 0, perdón. Ah, ok, vamos bien. 0. Ahora lo resolvemos de forma vertical. Menos 4 más 0 sería como en este caso, para ponerle como un signo, que eso nos daría Es menos 4. menos 4, correcto. Volvemos a hacer el mismo procedimiento. El resultado que me queda abajo,
yo lo voy a multiplicar por el 0, entonces sería menos 4 por menos 1. Eso da Eso nos 4 va positivo. 4 positivo, ¿verdad? Correcto. Resolvemos de forma vertical, que sería menos 4 más 4. Y menos 4 más 4 sería 0. Entonces significa que lo que hicimos sí está bien, porque teníamos que llegar a ese 0, ¿verdad? Ahora ya significa que ya terminamos nuestra división sintética. Si nosotros trabajamos con un menos 1, ¿cuál va a ser nuestro primer factor? ¿Qué vamos a colocar acá? X más 1. X más 1, profe. Perfecto, le cambiamos el signo, ya tenemos nuestro primer factor. Ahora, vamos a trabajar con estos que nos están quedando abajo. Recordemos siempre bajarles un grado. Vean que nuestra expresión era de grado 3, entonces le bajo un grado, quedaría de grado 2, quedaría un x a la 2. Entonces me queda 1, x a la 2, más 0x, voy a ponerlo ahí por mientras, menos 4. ¿Sí? Entonces vean que Profe, es nada más, ¿sí? una consulta. Es que estaba viendo que ahí pusieron menos 4, digamos, el resultado menos 4 por 0 da 0. Entonces, ¿por qué pusieron menos 4? Ah, es que es menos 4 más 0, no es multiplicado, ¿verdad? Ah, era más. Es como para ponerle un signo al 0, ¿verdad? Menos 4 más 0 o menos 4 menos 0, como lo quieras ver, pero nos daría menos 4. Cuando nosotros multiplicamos, es cuando tenemos el número de abajo y lo multiplicamos por el 0 del polinomio, ¿verdad? Entonces, digamos, acá nosotros hicimos 0 por menos 1, 0. ¿Ves? Ahí es donde multiplico. Pero cuando resuelvo de forma vertical, es suma o resta dependiendo del signo. ¿Ves? Por ejemplo, ve la última columna. Tengo un menos 4, entonces acá me puedo imaginar más 4, entonces menos 4 más 4, 0. Ah, ok. Está bien, gracias. Con mucho gusto. Ok, entonces le bajamos un grado, nos quedó 1x a la 2 más 0x menos 4, pero podríamos pensar que este 0x como que no, ¿verdad? Un 0x no es necesario agregarlo. Entonces, esto es exactamente igual a que yo les diga 1x a la 2 menos 4. ¿Qué método de factorización nos podría servir si nosotros vemos eso? Porque, por ejemplo, inspección, como que no, ¿verdad? Ya lo podemos descartar. Porque para inspección o tanteo yo ocupo 3 términos, pero acá solo estoy viendo 2. ¿Cuál es el método que nos podrá servir? Fórmula notable. Ajá, ¿cuál? ¿Cuál creen ustedes que nos pueda servir? Hay uno que se llama diferencia de cuadrados. Sumo por diferencia. Correcto. Diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados ustedes siempre lo pueden pensar cuando vean dos términos, como en este caso, y que siempre estén separados por un menos. ¿Sí? Ahí tal vez lo pueden anotar porque diferencia de cuadrados se utiliza bastante, pero hay que saber cuándo lo puedo aplicar. Lo aplico cuando veo dos términos y esos dos términos siempre separados por un menos. Entonces, cuando nosotros decimos diferencia de cuadrados, es cuando le sacamos raíz cuadrada a los dos términos. Entonces, acá nos corresponde sacar la raíz cuadrada de 1x a la 2 y raíz cuadrada de 4. Raíz cuadrada de 1x a la 2, x. Raíz cuadrada de 4, 2. Y cuando ya tenemos los dos resultados, entonces nosotros decimos que diferencia de cuadrados colocamos dos paréntesis. Un paréntesis con un menos, un paréntesis con un más. Y lo que hacemos es que colocamos las respuestas que nos dio en esas dos raíces. Entonces nos quedaría x menos 2 y x más 2. Y listo. Entonces tengo estos dos factores que fue por medio de la diferencia de cuadrados más este otro factor que lo obtuvimos del cero del polinomio. Respuesta final, coloco los tres paréntesis, no importa el orden. Y listo, esta es la factorización completa de esa expresión utilizando división sintética
y diferencia de cuadrados. ¿Dudas? Profe, y yo otra vez me perdí en lo de la división sintética. Es que, digamos, después del sí, 1 - 1 da 0 y después de ahí ya me perdí. Ah, ok, ok. Entonces ahí lo resolves de forma vertical, ¿verdad? 1 - 1, así como me dijiste, 0. Ahora, los números que queden como abajo de esa línea horizontal son los que vos vas a multiplicar. ¿Ves? Ese es el cuidado. Entonces, me quedó un 0 abajo de la línea horizontal, entonces lo voy a multiplicar por -1. Entonces dijimos 0 por -1, 0. ¿Ves? Y el 0 es el que coloco acá. Luego resuelvo de forma vertical, -4 más 0, que me daría -4. Ahora, este -4, que es el número que me queda abajo de la línea horizontal, lo vuelvo a multiplicar. Así que siempre es como multiplicarlo. Entonces sería -4 por -1 y ya ese menos por menos me da más, que me quedaría +4. Resuelvo de forma vertical, -4 más 4, 0. Y cuando llego al 0 es porque significa que lo hicimos bien, que lo trabajamos bien. Listo, profe, gracias. Con mucho gusto. No sé qué les pareció este método. Creo que para muchos es tal vez nuevo. ¿No hay dudas? ¿Más Profe, consultas? yo tengo una pregunta. Ajá. En la parte de abajo, ¿de dónde salió el x-2? El x-2. Ok, ya en el último paso. Es que diferencia de cuadrados nos dice como primer paso sacarle la raíz cuadrada a los dos términos, ¿verdad? Entonces ve que yo le saqué raíz cuadrada a x a la 2, raíz cuadrada de 4 y obtuve los resultados. Ese es nuestro primer paso para diferencia de cuadrados. Y nuestro segundo paso lo que nos dice es coloquen dos paréntesis, un paréntesis con un menos, el otro paréntesis con un más y coloquen los resultados de las raíces. ¿Ves? Entonces, como me quedó x y 2, entonces ya dentro de los paréntesis voy a colocar x menos 2 y en el otro paréntesis x más 2. Es como ya por forma, digamos, de la diferencia de cuadrados. Son como los pasos a seguir. Ah, Primero, ok. primero raíz cuadrada y luego, así como receta, colocar los dos paréntesis, uno con un menos y el otro con un más. Y es que, y bueno, el x ahí que está bueno, en la de arriba, o sea, ese x que se hace, ¿El cuál x? el resultado de 1x elevado a la 2 dentro de raíz cuadrada, en la parte de abajo. Ok, ajá. El El, resultado x, o sea, ¿qué se hace? O cómo? ok, entonces ese lo puedes ver como la mitad. Puedes verlo así cuando tenemos letras. Entonces, vamos a ver, voy a ponértelo acá. Por ejemplo, es raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces, es de x a la 2. Cuando yo les digo raíz cuadrada es porque la raíz tiene un índice que es un 2, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos, por ejemplo, en este caso, cuando el índice es igual al exponente, lo que hacemos es que los cancelamos. Y por lo tanto, lo que nos sale es una x. Ahora, por ejemplo, si yo les digo raíz cuadrada de x a la 4, para que tal vez lo veas de una forma como más sencilla, entonces imagínate nada más que es como sacarle la mitad. La mitad de 4, 2. Entonces te quedaría x a la 2. Vamos a ver que se me borra acá. Te quedaría x a la 2. Como para explicártelo de una forma como más rápida. Eso cuando tenemos las letras, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo te digo raíz cuadrada de x a la 6, Sería 3, ¿no? ajá, x a la 3 y así sucesivamente. Por eso ve que acá raíz cuadrada de x a la 2, la mitad, 1. Entonces, si querés, si quieren, pueden poner el 1 y si no, no. Ah, ok, sí, gracias. Con mucho gusto. Ok, no sé Profe, si hay más consultas, sí.
Esa raíz x elevado a la 4 es la, digamos, sería 4 dividido entre 2, ¿verdad? Que sale x elevado a la 2, o sea, la mitad. Ah, no, porque eso es con las letras. Por ejemplo, si yo te digo raíz cuadrada de 9, es 3 y no es la mitad, ¿verdad? Raíz cuadrada de 16 es 4 y no es la mitad, ¿verdad? Y ahí ustedes, si gustan, se pueden ayudar con la calculadora. Ok, Profe, es digamos, que esa raíz de 4 es porque es 2 elevado a la 2. Y por eso sacamos Exactamente. 2. Exacto, correcto. está bien, gracias. Ajá. Por ejemplo, esta del 9, con gusto, es un 3 a la 2. El del 16 es un 4 a la 2. Pero, como ya ustedes pueden tener ahí la calculadora a mano, entonces también, ¿verdad? Ok, entonces listo con este método, nada más de estarlo repasando, pero el procedimiento siempre va a ser igual para todos. Último método que Profe, nos está haciendo falta, sí. una consulta. Siempre que queda 0x, independientemente de donde queda, entonces de una vez lo eliminamos, ¿verdad? Sí, no es necesario que lo estén escribiendo. Sí, lo eliminan. Cuando es un 0, mejor no ponerlo. Ujú, Ok, gracias. correcto, con gusto. Y pasamos entonces a nuestro último método de factorización, que es el de completar cuadrados. Entonces, este método lo dividimos como en 3 casos diferentes. Entonces, por eso se los quise como colocar de esta forma. Vamos a ir haciendo unas pequeñas anotaciones. Entonces, igual, esa presentación nosotros la vamos a subir con todos los apuntes, pero si alguno quiere hacerlo por aparte, entonces vamos a ir colocando. Si a nosotros nos dan dos términos, como este primer caso que tenemos a la izquierda, dos términos separados por un más, y nos dice en la indicación factorice utilizando el método de completar cuadrados, lo que tenemos que hacer es sumar y restar por el doble. Entonces, cuando decimos doble es que tenemos que multiplicarlo por 2, por el doble de la raíz cuadrada de nuestro primer término. Entonces, voy a tratar de ponérselos así. Por el resultado de la raíz cuadrada de nuestro segundo término. Nada más como idea. Y ahorita se los voy a explicar. Entonces, sumar y restar. Es decir, tengo que ponerlo dos veces. Uno con un más y el otro con un menos. ¿Qué voy a sumar y restar? El doble. Entonces, 2 por la raíz cuadrada de mi primer término por la raíz cuadrada de nuestro segundo término. Tal vez les parece un poco extraño, pero van a ver que en la práctica no es nada complicado. Si vemos nosotros un caso como este que tenemos en el medio, que ustedes ven un ax a la 2n, que eso significa que sea una x elevada a la 2, más un bx a la n, más un c, que tenga como esta forma, que vean que son tres términos. Entonces igual vamos a sumar y restar. Sumar y restar por b a la 2 sobre 4 por a. ¿Ok? Imagínense ustedes como tal vez como una cuadrática, ax a la 2, voy a colocarlo aquí un poco más arriba, ax a la 2 más bx más c. Entonces nosotros vamos a decir que la es el número que acompaña al x a la 2. ¿Ven? Y que el b es el número que acompaña a la x. ¿Sí? Así es como nosotros aplicamos esta fórmula. ¿Quién es el b? El número que acompaña a la x. ¿Quién es el a? El número que acompaña al x a la 2. Ok. Y nuestra tercera opción es cuando nosotros veamos un trinomio, es decir, tres términos, pero que sean con dos cuadrados perfectos. Entonces ahí lo que vamos a hacer es muy parecido al primer caso, sumar y restar. Por el doble de la raíz cuadrada del primer término del primer y segundo término, de los dos términos. Ahorita lo vamos a ver.
Esas serían nuestras ideas. Entonces, vamos a trabajarlo de una vez para que vean cómo se aplica ya en la práctica. Entonces, Que, profe, como regla general, entonces es sumar y restar, independientemente del que tengamos, entonces ahí no aplicamos el que sea. exacto, siempre va a ser sumar y restar. Y dependiendo del caso, entonces vamos a ver cuál, ¿verdad? Si es, por ejemplo, sumar o restar el doble de la raíz del primero y el segundo, o si es sumar y restar un b a la 2 entre 4 por a, o este último caso que también es sumar y restar el doble de la raíz cuadrada de los dos términos. Entonces, vamos a pasar a la práctica. Vamos a resolver. Esa sería como la indicación. Solamente si a ustedes en el cuestionario les dicen aplicando o utilizando la técnica de completar cuadrados. Si no, ni lo piensen, ¿verdad? Para que no se compliquen. Vamos a ver este primero. M a la 4 más 4m a la 2 más 16. Y observamos los tres casos que yo les di. ¿Cuál creen ustedes que tal vez nos sirva? Voy a devolverme acá un poquito. Profe, voy a ponerlo Ajá. otra para verlo mejor. Sí, claro. Voy a dejarlo ahí un ratito. ¿No sería la primera? La primera. Vamos a ver, voy a devolverme acá. La primera es que ocupábamos solo dos términos. Pero ahí estamos viendo tres. Entonces la segunda sería porque tenemos 3 también. Ajá. Estaríamos como entre la segunda o tercera, ¿verdad? Tal vez la tercera, profe, se parece un poquito más. Podríamos decir, ¿verdad? Y vean que acá nos decían que tenía que ser trinomios con dos cuadrados perfectos. Entonces, cuando nos dicen cuadrados perfectos es porque a la hora de obtener la raíz, me dé un número exacto, ¿verdad? Un número entero, que no nos vaya a dar decimal. Por ejemplo, acá nosotros podríamos tomar el m a la 4, vamos a ver si nos sirve. Raíz cuadrada de m a la 4 y luego raíz cuadrada de 16. De m a la 4, ¿cuánto sería? M a Vamos la a 2, ver. profe. M a la 2, correcto. Y de 16, 4. 4. 4. Ok, ahí estamos muy bien. Vamos a ver que no me deja escribir como de este lado. ¿Mm? Y la otra que sería 4. Ok, ahí estamos bien. Sí podríamos entonces pensar en nuestra tercera opción, pero se acuerdan que decía el doble de lo que nos vaya a dar ese resultado. Entonces lo podemos hacer de esta forma. Es multiplicar por 2, 2 por m a la 2 por 4, que vamos a ver entonces cuánto sería. 2 por m a la 2 por 4, porque nos decía el doble de esos dos términos. Por eso es que lo estoy multiplicando por 2. De los dos resultados que nos hayan quedado en las raíces. Entonces eso nos daría 2 por 4, 8, m a la 2. Este entonces es el número que nosotros tenemos que sumar y que restar, ¿verdad? Ahí nos decían sumar y restar el doble de lo que nos haya dado las raíces de esos dos términos. Entonces vean lo que vamos a hacer. Voy a volver a copiar la misma expresión, el m a la 4 más 4m a la 2. Vamos a ver acá.
m a la 4 más 4m a la 2 más 16. Y me decían sumo y resto. Entonces voy a ponerlo con otro color. Sumo y resto. 8m a la 2 menos 8m a la 2. Entonces algunos se estará preguntando, bueno, pero ¿por qué? Ahí, en otras palabras, lo que estamos haciendo es sumándole un 0, porque 8m a la 2 menos 8m a la 2 es 0, ¿verdad? 8 menos 8, 0. O sea, estamos escribiendo un 0 de una forma diferente, que le vamos a llamar una forma a conveniencia, para nosotros poder trabajar esa factorización, porque si no, no la podríamos trabajar, no la podríamos factorizar, únicamente aplicando el método de completar cuadrados. Ahora, el siguiente paso, nada más de tener No, mucho cuidado. profe, Sí. una consulta, disculpe, le interrumpa. Y el término de centro no lo tomamos en cuenta, ese 4m a la 2. Ah, no, ese no. Ajá. O Solamente sea, tomamos solo como los tomamos dos. el primero y el tercero, es para tenerlo bien claro. Correcto. El primero y el Ok, tercero es el que estamos aplicando ahí. Ujú. Siempre y cuando esté ordenado, ¿verdad? Ese es el cuidado. Porque puede que tal vez en algún ejercicio ustedes tengan que ordenarlo. profe, sí, es que ese perdón, 4m a la 2 también es un cuadrado perfecto, ¿verdad? Que sería la raíz cuadrada de 2m, Ajá, correcto, Antonio. Sí, pero ese tenés no lo razón. usamos. Ese no lo usamos. Ajá. Nos quedamos solo con los extremos. Ujú. Y que esté ordenado. Ok. Estamos bien. Entonces ahora vean lo que vamos a hacer. ¿Por qué fue que hicimos eso? Porque este 4m a la 2 no nos va a funcionar si tal vez nosotros queríamos aplicar el trinomio cuadrado perfecto o si hubiéramos pensado en inspección, no nos hubiera funcionado. Pero entonces por eso fue que sumamos y restamos el 8m a la 2, porque si yo coloco el valor positivo dentro del paréntesis que voy a formar acá, sí nos va a funcionar. Entonces, voy a colocar el m a la 4, el 8m a la 2, siempre eso sí, el valor positivo. Vamos a ver. No me quiere dejar escribir. M a la 4 más 8m a la 2 más 16. Entonces lo que estoy haciendo es colocando el valor positivo dentro del paréntesis. ¿Qué me va a quedar afuera? Me va a quedar afuera el más 4m a la 2, que ese ya no lo voy a usar, y el menos 8m a la 2, que no lo puedo dejar de escribir, ¿verdad? Porque tiene que estar en nuestra expresión. Entonces, 4m a la 2 menos 8m a la 2. Ok. Ahora, observemos este paréntesis. ¿Será ahora un trinomio cuadrado perfecto? ¿Será que podemos aplicar tal vez inspección? ¿Cuál método creen ustedes que tal vez nos pueda funcionar? Pensemos tal vez en inspección. No sé si tal vez alguno está pensando en inspección. Por ejemplo, m a la 4 lo podemos colocar como m a la 2 por m a la 2. Y un 16, ¿cómo lo podemos colocar? 4 por 4. 4 por 4. Y Y pero revisamos ahí, para... Ajá. ah, sí, no, está bien, es 4 y 4, porque tengo que sumar 4 más 4 para que me dé 8. Exacto. Entonces sí nos da ahora el valor del centro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vamos a colocar? Como vean que es exactamente el mismo, yo podría decir m a la 2 más 4 elevado a la 2. Porque nos va a quedar exactamente el mismo paréntesis. Para no copiarlo dos veces, mejor lo copio una vez y digo que se repite dos veces. Ahora, todavía nos falta trabajar esta parte que tenemos acá, lo que estaba fuera del paréntesis, que es un 4m a la 2 menos 8m a la 2. ¿Cuánto nos daría esta parte de acá? 4m a la 2 menos 8m a la 2. Ahí haríamos Menos 4. 4m a la 2. Ahí haríamos Menos 4. 4m a la 2. Correcto. Menos 4m a la 2.
Muy bien. Ahí estamos. Vean que ya hemos trabajado bastante. Ya sumamos y restamos. Agrupamos entonces, como les mencioné ahora, en el paréntesis tomamos el valor positivo, siempre es el que vamos a colocar dentro del paréntesis para ya sea que ustedes apliquen trinomio cuadrado perfecto o que lo hagan por el método de inspección. Y luego no olvidarse de los otros dos valores restantes, ¿verdad? En este caso nos quedó por fuera del paréntesis, el 4m a la 2 y el menos 8m a la 2, que fueron los dos que coloqué acá, que fueron los que subrayé aquí en rojo, que resolviendo esa resta fue lo que nos dio menos 4m a la 2. Pero no hemos terminado. Por ejemplo, acá ya hemos trabajado bastante. Pero ¿qué pasa? Si yo les preguntara cuántos términos tenemos ahí, podríamos decir que tenemos dos. Dos términos y que están separados por un menos. Y siempre que nosotros veamos eso, entonces es cuando pensamos en aplicar uno de los métodos de factorización que se llama diferencia de cuadrados. ¿Por qué lo puedo pensar? Porque son dos términos separados por menos. Si pienso en ese método, entonces significa que yo tengo que sacar raíz cuadrada del primer término y raíz cuadrada del segundo término. Ahora, alguno que me diga cuánto sería la raíz cuadrada de ese paréntesis que tiene un m a la 2 más 4 y que todo está elevado a la 2. 2m elevado a la 2, ¿no? Ajá. Otra vez. M a la 2 más 4. Exactamente. El índice de la raíz, como trabajamos con raíz cuadrada, el índice es un 2. Y como tengo un 2 de exponente, entonces yo puedo imaginar que lo cancelo y lo cancelo. Y lo que me va a salir es exactamente el paréntesis, que es el m a la 2 más 4. Y la otra no está tan complicada. ¿Cuánto sería raíz cuadrada de 4m a la 2? Do- Dos. 2M, profe. Ok, perfecto, muy bien. 2m. Listo. Entonces, luego de que ya saco la raíz cuadrada a cada término, es cuando decimos que vamos a construir dos paréntesis, uno con un menos y el otro con un más. Entonces, en mi primer paréntesis voy a colocar m a la 2. Vamos a ver. M a la 2 más 4 más 2m. Y en el otro paréntesis me va a quedar m a la 2 más 4 menos 2m. Y esta es nuestra factorización completa. Voy a marcar aquí con otro color. Vamos a ver. Para que nos quede claro que aquí están los dos paréntesis, uno con un más, que es este, y el otro paréntesis con un menos. Eso lo aplicamos siempre que sea diferencia de cuadrados. Construir dos paréntesis, uno con un más, el otro con un menos, y colocando dentro de ellos los resultados que nos dieron las raíces cuadradas. Y esa es la factorización completa. Esto que les encerré ahí al final. Entonces, igual, creo que estos dos métodos que quedaron al final, para muchos es más nuevo. Por ejemplo, yo siento que factor común, diferencia de cuadrados, el trinomio, inspección, tal vez son temas que para muchos sí es como más conocido. Considero yo que tal vez estos dos últimos no tanto. Pero ustedes me dicen si vamos bien o si tienen dudas. Vamos bien, profe. Perfecto. Vamos con el segundo ejemplo. Vean que solamente tiene dos términos. Entonces, voy a devolverme a este mapa y que ustedes me digan cuál creen ustedes que es el que tenemos que aplicar ahora. En este caso sí La sería la primera, primera. entonces.
Correcto, sería la primera, dos términos separados por un más. ¿Qué nos corresponde hacer? Sumar y restar el doble de las raíces de cada uno de esos dos términos. Entonces vamos a ver cómo nos va. Tenemos que sacar la raíz de cada término. Entonces vamos a hacerlo por acá. Raíz cuadrada de m a la 4 y luego raíz cuadrada de 64. Raíz cuadrada de m a la 4. M a la 2. M a la 2 y raíz cuadrada de 64. 8. 8, perfecto. Entonces ya ahí tenemos los dos valores. Y nos decían que era el doble, ¿verdad? El doble de esos dos resultados. Vamos a ver. Ahí me disculpan, no sé qué le está pasando a esta tablet, que a ratos quiere y a ratos no. Acá es un 8 y acá un m a la 2. Ok, ahí estamos. Y como nos decían que es el doble de ellos dos, entonces sería 2 por m a la 2 por 8, que sería entonces 16, 2 por 8, 16, m a la 2. Esto es lo que nosotros entonces nos corresponde sumar y restar, ¿verdad? Entonces vuelvo a colocar el m a la 4 más 64, que era nuestra expresión original, pero voy a colocar con otro color que me toca sumar 16m a la 2 y menos 16m a la 2. Sumo y resto. Ahora, tengo que formar un paréntesis. Voy a formar el paréntesis igual como lo hicimos en el caso anterior, colocando el valor positivo. De los dos que coloco, el positivo y el negativo es el que va dentro del paréntesis. Entonces me queda m a la 4 más 16m a la 2 más 64. Y el que me va a quedar afuera va a ser menos 16m a la 2. ¿Sí? Entonces lo que hice fue colocar el positivo dentro del paréntesis. Ok. Entonces ahí estamos bien. Dentro del paréntesis, la idea es que siempre nos quede un trinomio, ya sea para que apliquen trinomio cuadrado perfecto o para que apliquen la inspección. No sé si alguno quiere decirme cuál método le gustaría aplicar. Yo tengo otra observación. Ajá, Siempre el negativo queda fuera del paréntesis. Siempre, es como una correcto. regla. Exacto, es como una regla, siempre. Sí, El que colocamos gracias. dentro del paréntesis es el positivo y el negativo siempre queda ahí aparte. Sí, eso siempre, siempre. Muy bien, esa pregunta. Ahora, no sé cuál método les gustaría. Por No sé si está. inspección. Inspección, sí. Ok, entonces m a la 4 quedaría m2 y m2. ¿Y 64? 8 y ¿Cómo 8. lo 8 y 8 para que nos quede el 16, que es el valor que ocupamos en el medio, ¿verdad? M2, M2 y 8 y 8. Entonces ahí los que gusten pueden hacer como la multiplicación en X para comprobar, pero sería 8m a la 2 más 8m a la 2 nos va a dar el 16m a la 2. Y como vean que igual que en el caso anterior nos va a quedar exactamente los mismos, entonces para no copiar esos dos paréntesis dos veces, mejor lo copio una vez y como está repetido, entonces yo digo m a la 2 más 8 a la 2 menos 16m a la 2. No sé si ya se les está haciendo como parecido y que ustedes digan, ah, sí, ya sé lo que tengo que hacer, porque aquí estamos llegando. A los cuadrados perfectos, profe. Exacto, ¿verdad? Entonces vean que es como receta, ya ustedes entre más práctica hagan, más este comportamiento lo van a ir notando, de que siempre va a ser igual, ¿verdad? Porque fue que nosotros sumamos y restamos para que me quede un trinomio, para que en ese trinomio yo aplique inspección, aplico inspección, me van a quedar dos términos y para luego aplicar diferencia de cuadrados. Claro, vean que el procedimiento lleva su ratito, ¿verdad? Entonces,
un ejercicio como estos estaría ya como en el desarrollo del cuestionario, ¿verdad? No como en selección única o respuesta corta para que estén tranquilos. Un ejercicio como este valdría 5 puntos, ¿verdad? Ok, entonces ya ustedes saben, dos términos separados por un menos, entonces nos corresponde sacar la raíz a cada uno por separado, raíz cuadrada de ese paréntesis y luego raíz cuadrada de 16m a la 2. Que en el primer término tengo un 2 y tengo un 2 en el índice, cancelo, cancelo y me queda el paréntesis solo, me queda el m a la 2 más 8 y raíz cuadrada de 16m a la 2. Raíz cuadrada de 16 es 4 y de m a la 2, m. ¿Qué hacemos ahora? Abrimos dos paréntesis, uno con un más, el otro con un menos y colocamos los resultados. Entonces nos va a quedar m a la 2 más 8 más 4m. El otro paréntesis casi que igual, m a la 2 más 8, solo que aquí menos 4m. Y esta sería nuestra respuesta final. Igual voy a poner acá para que vean la pequeña diferencia, que aquí es con un más y en el otro con un menos y listo. Este es el método de completar cuadrados. Este es el método que ustedes dicen, bueno, es que si me dan el m a la 4 más 64, no puedo trabajar ni factor común, ni diferencia de cuadrados, ni trinomio, ni agrupación, ningún otro método. O sea, no nos queda más que aplicar el de completar cuadrados. ¿Verdad? Entonces, ese sería el procedimiento a seguir. No sé si tienen dudas. Con esto ya estaríamos terminando todos los métodos de factorización. ¿No hay preguntas? No. Aquí yo les traigo uno que ya es métodos combinados, como para practicar un poquitito de todo. Vamos a ver, aquí me gustaría que participaran un poco más, porque digamos que ya la teoría ya estaría. Ya sería como que ustedes digan, bueno, voy a ver qué puedo aplicar de todo esto. Factorice la expresión a la 8 menos 16b a la 4. ¿Qué método podríamos aplicar ahí? Son dos términos. Vean que son solo dos. Profe, puede ser igual. Diferencia de cuadrados, bro. Correcto. Diferencia de cuadrados. Muy bien. Entonces, empezamos de una vez. Para los compañeros que tal vez no lo pudieron notar, recuerden que diferencia ocupamos dos términos y que estén separados por un menos y en este caso se está cumpliendo. Entonces, cuando decimos diferencia, raíz cuadrada de cada término por separado. Entonces, si alguno me puede ayudar, ¿cuánto dan esas raíces? Así de forma rápida, como ahora se lo expliqué a un compañero que hizo la pregunta. A a la 4 Correcto. y 4b a la 2. Perfecto. Luego de eso, ¿qué hacemos? Profe, Ahora va en la parte de los paréntesis, profe, Correcto. que ¿Cómo te quedaría quedaría? Ujú. a la 4 menos 4b a la 2. Perfecto. Y es lo mismo, pero nada más que en otra parte es positivo. Correcto. Listo. Ahí estamos muy bien. Ahora, ahí estamos bien. Ahí ustedes podrían tener, digamos, 2 puntos en el examen, en el cuestionario. ¿Podemos hacer algo más? ¿Podemos factorizar algo más observando cada paréntesis por separado? Sí, profe. Ajá. ¿Qué podemos hacer en el paréntesis de la izquierda, por ejemplo? Ahora quedaría a la 2, ¿o no? Correcto. Ajá, como volver a aplicar diferencia de cuadrados. Sí, correcto, porque luego quedaría menos 2b. Correcto.
Muy bien, entonces sería raíz cuadrada de los dos términos. Entonces, raíz cuadrada de a a la 4 es a la 2. Raíz cuadrada de 4b a la 2 sería 2b, ¿verdad? Entonces, abro los dos paréntesis. Uno con un menos, el otro con un más. Entonces, vamos a colocar los dos resultados. El primero sería a a la 2 menos 2b. Y el otro sería a a la 2 más 2b. Pero vean que no me olvido. Lo que trabajé fue este primer paréntesis que se convirtió en estos dos, aplicando diferencia de cuadrados, pero no me olvido del otro paréntesis que es nada más volverlo a copiar. ¿Podemos seguir aplicando diferencia de cuadrados en este primer paréntesis? ¿Será que sí o será que ya no más? Creo que sí, profe. Sí, vamos a probar. Raíz cuadrada de a a la 2. Creo que- Ah, A, raíz cuadrada de 2b. B. no tiene, profe. No, no tiene. No tiene, ¿verdad? Raíz cuadrada de 2 no es exacta y raíz de b no podríamos decir cuánto es, ¿verdad? No va a ser no va a ser posible, digamos, que salga la b de la raíz. Por lo tanto, hemos terminado y esa sería nuestra factorización completa. Entonces es un ejercicio diferente, digamos, ahí estamos aplicando diferencia de cuadrados dos veces. Lo quise colocar para que ustedes a veces resuelven la factorización y ya lo dan por terminado. Entonces siempre analizar cada paréntesis a ver si puedo aplicar algo más, ¿verdad? Porque siempre la indicación en el cuestionario va a ser factorice completamente, ¿verdad? Entonces es la factorización totalmente completa para que no vayan a perder ningún punto. Entonces, nada más para que tengan ese cuidado. Entonces, estamos bien con ese, ¿verdad? Creo, no hay más consultas. Y este que les voy a poner acá, no sé si se les hace conocido, si tal vez a alguno de los que están conectados les correspondió en la primera exposición oral. En mi caso, con los grupos que yo tuve a cargo, hubo un grupo que a un estudiante sí le correspondió ese. No sé si habrán otros que digan sí, se me hace conocido. Y lo quise poner No porque es el estudiante, ¿cómo? Es una operación combinada, ¿no? Sí, en esta hay que aplicar varios métodos. Esa lleva su ratito. No sé si a alguno le tocó, no sé si acá estará el estudiante que yo se lo asigné y que me dijo que por favor se lo explicara en la tutoría. Entonces, voy a aprovechar para explicarlo bien. Se aplican varios métodos, entonces hay que trabajarlo con mucho cuidado, despacio. Vean que acá, si contáramos los términos, para ya empezar a resolverlo, podríamos decir que tiene 3, ¿verdad? Recuerden que yo los términos los separo con sumas o restas, entonces ahí podríamos decir que son 3. Pero ¿qué pasa? Que tal vez si yo veo 3 términos, a mí se me viene a la mente inspección, por ejemplo. Pero inspección con esos paréntesis, no sé. ¿Les gustaría trabajarlo inspección así, con esos paréntesis? Porque hay un No. método, no, ¿verdad? Hay un método que ya ustedes tuvieron que haber visto, que es el cambio de variable. No sé si se les hace conocido, el cambio de variable. El Correcto. cambio de variable nos ayuda, ¿verdad? Porque es como en esos casos que ustedes dicen, no, pero es que si yo me pongo a trabajar con ese paréntesis, se me va a hacer un colocho, una mezcla, que no voy a poder lograrlo. Pero si yo aplico un cambio de variable, entonces tal vez el ejercicio se me hace más sencillo y al final me devuelvo, ¿verdad? A esa letra a la que le apliqué el cambio de variable, me devuelvo y ya todo queda como a la normalidad. Entonces vamos a ver, pueden usar cualquier letra del abecedario, eso no va a haber problema. Pero si ustedes se fijaron en el libro, hay una letra que es como la que más se usa para el cambio de variable, que es la letra U. Entonces nosotros vamos a decir CAU. ¿Quién va a ser U? De fijo un paréntesis, porque es como el que nos está dando como problema en este caso. Ahora, tenemos un paréntesis que tiene exponente 4 y otro paréntesis que tiene exponente 2. ¿Cuál elijo para que sea U? Siempre, siempre el del exponente menor. Siempre. Entonces, en nuestro caso,
U va a ser 14 menos 3x elevado a la 2. ¿Por qué el del menor exponente? Porque ahora yo tengo que decir quién va a ser U a la 2. ¿Y quién creen ustedes que va a ser U a la 2? Si yo elevo a la 2 ese paréntesis, va a ser 14 menos 3x, pero ahora elevado a la 4. Cuadrado, Q, sí. Correcto, ¿sí? Entonces, esa es la forma en cómo lo vamos a trabajar. Si ya ustedes tienen definido, bueno, yo quiero que este sea U, que este sea U a la 2, entonces ya vamos a aplicar la sustitución. Voy a volver a copiar esta misma expresión, pero donde yo veo los paréntesis voy a utilizar la U. Es decir, este primer paréntesis, que es el 14 menos 3x, todo elevado a la 4, para nosotros ahora va a ser U a la 2. Menos 15, y todo este paréntesis que está elevado a la 2, para nosotros va a ser solamente U, más 54. Entonces, ahora sí, sigue siendo el mismo trinomio, siguen siendo los mismos tres términos, pero ya me estoy quitando como de ese paréntesis que tal vez me puede generar problemas a la hora de aplicar una inspección. Ahora, aplicando una inspección acá, creo yo que ya no va a ser tan complicado. Vamos a ver, del lado izquierdo, U a la 2, yo lo puedo colocar como U por U, no tengo otra opción. Y un 54, ¿qué dos números multiplicados me den 54? 9 y 6. Ok, muy 9, bien. 6. Ajá. ¿Positivos o negativos? Negativos. Ok. Entonces alguno podrá preguntarse, ¿pero por qué negativos? Porque yo ocupo llegar a un menos 15. Entonces, cuando yo hago la multiplicación en X, U por menos 6 me da menos 6U. Y U por menos 9 me da menos 9U. Y menos 6 menos 9 es lo que me da menos 15U. Entonces significa que todo está bien. Si alguno tal vez me hubiera dicho 9 y 6 positivo, les daría 15U. Y un 15U no me funciona porque la idea es que me dé exactamente el valor del centro. Ahora, ¿cómo vamos a dar la respuesta? Recuerden que la respuesta siempre la damos de forma horizontal, ¿verdad? Entonces, un primer factor o un primer paréntesis sería U menos 9. Y mi segundo factor sería U menos 6. Digamos que ahí todo estaría perfecto, ¿verdad? Ya no podemos factorizar más, pero es ahí donde nos tenemos que acordar que no podemos dejar la respuesta en U, porque nuestra letra en la expresión era una X. Entonces, ahora, ¿qué nos toca? Devolvernos y decir quién era U y volver a hacer la sustitución. Me dicen si hasta acá estamos bien. Sí, profe, está bien. Ok, entonces, primer paso lo que hicimos fue nada más cambio de variable. Si alguno se pregunta, bueno, ¿por qué hizo el cambio de variable? Para trabajar bien la inspección. Porque trabajar una inspección con paréntesis se nos puede enredar, se nos puede complicar o del todo no lo podemos trabajar. Entonces, aplicamos el cambio de variable, aplicamos inspección, ya lo terminamos, nos quedó un menos 9, un menos 6 y ahora me devuelvo. Entonces, vean que acá, como la U es un paréntesis y está elevado a la 2, tal vez como usar un paréntesis cuadrado como para separar el U. Entonces, voy a colocar 14 menos 3x a la 2 menos 9 y cierro el paréntesis cuadrado. Abro el otro paréntesis cuadrado para trabajar el U menos 6. ¿Quién era U? U era 14 menos 3x elevado a la 2 menos 6 y cierro el paréntesis. Hasta ahí estaríamos súper bien. No sé si todos estamos claros ahí. Sí. Aquí estaríamos bien. Lo que hice, vamos a ver, de aquí a aquí, lo que hice fue cambio de variable, nada más. Decir quién era U, recordar. Cambio de variable. Ahora, ¿podemos hacer algo más? Observemos cada paréntesis cuadrado.
El primero podemos hacer diferencia de cuadrados. Correcto. Muy bien. Y en el segundo lo podemos hacer, en el que está a la derecha. No, porque el 6 no tiene raíz perfecta. Correcto. Ujú. Ustedes sacan la raíz cuadrada de 6 y no, ¿verdad? No nos da exacto, pero raíz cuadrada de 9 sí. Y si vemos un paréntesis elevado a la 2, de fijo sí, ¿verdad? Porque ya ustedes saben que lo que hacemos es que cancelamos. Entonces voy a hacerlo acá a la derecha. Pensamos entonces en diferencia de cuadrados. Entonces sería raíz cuadrada de 14 menos 3x elevado a la 2 y raíz cuadrada de 9. Entonces, ya ustedes saben, ya lo practicamos 2 veces anteriormente. Si vemos un paréntesis elevado a la 2, cancelo, sale el paréntesis. Y raíz cuadrada de 9, 3. Ahora, si nos funcionó, si es diferencia de cuadrados, entonces diferencia de cuadrados me dice colocar 2 paréntesis, uno con un menos y el otro con un más. Entonces, vamos acá, 14 menos 3x más 3. Estoy colocando el paréntesis con el más. Entonces ahora voy con el paréntesis con el menos. Aquí estoy trabajando los dos paréntesis, uno con un más, el otro con un menos. Y no me puedo olvidar del otro paréntesis, este paréntesis cuadrado que teníamos a la derecha, que nos dimos cuenta que no, que ya no lo podemos trabajar más. Entonces, nada más lo que hacemos es copiarlo. Entonces, voy a copiar paréntesis cuadrado. Y cierro. Listo. Ahí digamos que la respuesta estaría bastante bien. No sé si alguno está notando, por ejemplo, acá, que en ese primer paréntesis tenemos un 14 más 3, ¿verdad? Que esos los podemos sumar para dar como el paréntesis un poco más simplificado. Igual en este segundo paréntesis podemos hacer 14 menos 3, ¿verdad? También nos podría servir para dar la respuesta más simplificada. Entonces sería 14 más 3, 17. Menos 3x, ¿verdad? Yo no puedo restar 17 menos 3x porque 17 no tiene letra y el otro sí, ¿verdad? No son semejantes. Igual acá sería 14 menos 3, 14 menos 3 son 11, menos 3x, más el otro paréntesis cuadrado, que ese lo vamos a dejar así. Y esta sí sería nuestra factorización completa. ¿Qué aplicamos? 3 métodos: cambio de variable, inspección, diferencia de cuadrados. 3 métodos en un mismo ejercicio. ¿Dudas? Está bien difícil. Sí, está difícil. Sí, yo les aconsejaría repasarlo, porque podría ser un ejercicio posible tal vez en el cuestionario, tal vez en las preguntas de desarrollo, ¿verdad? Pero sí, tiene razón el compañero, ¿verdad? Los que veníamos tal vez trabajando es diferente. Y también que vean que estamos en los métodos combinados. Entonces, es como esa mezcla de todos los métodos anteriores y ver qué, ¿verdad? ¿Cuál de todos los métodos me funciona en este ejercicio? ¿Verdad? Entonces, ¿qué les podría aconsejar? Que tal vez ustedes se hagan como una ficha o una hoja así como de resumen con todos los métodos. Todos los métodos, tenerlos ahí en la hoja y cuando están haciendo el cuestionario que ustedes digan, bueno, de todos estos métodos creo que me sirve este, voy a intentarlo y si no borro y ahí aplico otro método. Pero tenerlos como todos a la mano, no en el libro, en eso de que ustedes tienen que andar buscando en qué página está uno, en qué página está en el otro, sino que vean que todavía estamos a tiempo, ya estamos martes, el cuestionario es hasta el domingo, entonces hacerse un buen resumen, así en una hoja tal vez de color, coloquen todos los métodos de factorización e ideas. Por ejemplo, diferencia de cuadrados, ocupo 2 términos. Esa es una primera idea. Que si yo veo 3, que si veo 4 términos, no puedo pensar en diferencia de cuadrados. Que inspección, ocupo 3. 3 términos es lo que yo necesito. Que si veo 4, que si veo 2, no puedo pensar en inspección.
Ven, como esos detallitos, así como ideas, que los puede ayudar a separar un método de otro, para saber cuándo puedo usar uno y cuándo puedo usar otro. Profe, ¿Sí? ¿cuáles eran los 3 métodos que usted dijo? Era inspección, cambio de variable y el otro. Diferencia de cuadrados, que fue el que aplicamos aquí al final. Ok, gracias. Ujú, con gusto. Pero también con 4 puedo hacer agrupación. Correcto, correcto. Con 4 términos, ustedes pueden pensar en agrupación o división sintética, la que vimos al inicio. Ese sería agrupación. Sí, cuando ven 4 términos. Vamos a ver si tengo aquí una hojita. Sí, puedo utilizar esta. Vamos a ver. Factor común siempre. Factor común yo se los aconsejo siempre como primer paso. Siempre pensar en factor común si puedo sacar letra, si puedo sacar número y también podemos sacar todo un paréntesis de factor común. Luego, diferencia de cuadrados, se van a dar cuenta que se utiliza bastante y más para el tema que ya vamos a ver, que el tema que vamos a ver me gusta porque vamos a seguir reforzando los métodos de factorización, entonces ahí también podemos ir viendo cuál aplicamos y cuál no. Dos términos y separados por un menos. Luego tenemos inspección. Inspección son 3 términos, obligatorio para poderlo usar. Y agrupación o división sintética. Voy a ponerles acá 4 términos o más, ¿verdad? Porque pueden haber más de 4. Pero cuando son 4 o más, entonces ya pensamos en alguno de esos dos. Y vamos a ver. Creo que con esos ya estaríamos con todos. Como los más importantes. Como los que más se van a utilizar. Profe, ¿y Entonces, esa factorización de fórmula general? Sacando el fórmula, discriminante. ese mejor, sí, también, ese es cuando vemos 3 términos, ¿verdad? Sí, no todos se resuelven por inspección, entonces fórmula general sería la otra opción cuando vemos 3 términos. Sí, pero para el tema que vamos a ver, se resuelven por inspección. Ujú. Pero sí tiene razón el compañero. Fórmula general igual lo pensamos cuando vemos 3 términos. Correcto. Ok, entonces hay un mini resumen de los métodos que más vamos a utilizar. Ahora, ¿cuál es el tema que vamos a ver? El tema es simplificación de expresiones racionales. Entonces, voy a borrar esta partecita de acá. Ahí igual cualquier cosa les queda en la grabación. Ok, ¿qué hacemos nosotros para simplificar expresiones racionales? Nos van a dar un numerador, nos van a dar un denominador y lo que vamos a hacer es factorizarlos. Entonces, ya teniendo nosotros toda la teoría, todos los métodos ya vistos, tenemos que ver cuál método de factorización aplico para el numerador, cuál método de factorización aplico para el denominador y luego cancelamos los que sean iguales. Es decir, si por ejemplo llegamos a un x más 2 arriba en el numerador y un x más 2 abajo en el denominador, entonces los cancelamos. Esa es como nuestra idea. Pero primer paso, lo que ocupamos es factorizar. Entonces, vamos a trabajar de una vez con ejemplos. Y ahí sí me gustaría más que participen, porque ya digamos que la teoría ya está. Digamos que eso ya es como pura práctica. Entonces, observemos el numerador
y observemos el denominador. ¿Qué podemos hacer en el numerador? Pensemos nada más en la partecita de arriba. Y creo que yo ahora les mencioné como primera opción, siempre, siempre pensar en factor común. Ese es como el consejo que les daría. Siempre que el primer método que ustedes pongan así como primera opción sea el factor común. Si no tienen, ni modo, pero por lo menos tenerlo como primera opción. En el numerador tenemos x a la 4 más x. ¿Podemos sacar algo de factor común? Sí, la X. La x, correcto. Cuando nosotros vemos que la x sí está en los dos términos, entonces la sacamos de factor común. Ahora, tiene dos exponentes. Tenemos un x a la 4 y un x a la 1. Entonces siempre decimos que elegimos la de menor exponente. Entonces, entre un x a la 4 y un x, vamos a sacar la x, digamos, a la 1 de factor común. Abro paréntesis para ver qué nos queda luego de haber sacado la x de factor común y qué nos quedaría. 3x más X a la 1. 3. X a la 3 más. Más Como 1. saqué la x, entonces me quedaría 1. Ok, me dicen si hasta acá hay dudas. Yo lo veo así, vamos a ver si ustedes pueden verlo de esta forma. Saco la x, entonces ustedes dicen, bueno, yo tengo aquí 4x, pero de las 4x saqué solo una. ¿Cuántas me quedan? 3. Tengo un x a la 1, pero saqué un x a la 1. ¿Qué me queda? Nada. Para no poner así nada, para no dejar el más sin nada a la par, entonces lo que hacemos es que colocamos un 1. Ok, vamos con el denominador. 3x a la 3 menos 3x. Presión para racional. Ahí puedo sacar el 3 para que me quede algo parecido abajo. Ok, podemos sacar un 3 de factor común. ¿Podemos sacar alguna letra? Sí, la X. La X también. La x. Elegimos la de menor exponente, entonces sería x a la 1, ¿verdad? No es necesario que pongan el 1. Ahí ustedes también se lo pueden imaginar. Ok, del primer término, vean así, teníamos 3x a la 3, pero lo que saqué fue un 3x. Entonces, ¿qué nos queda? X a la 2. X a la 2. Yo tenía 3x, pero saqué una, me queda x a la 2. Menos 3x, pero saqué el 3x, entonces lo que me queda es 1, ¿verdad? Y listo. Ahí estamos, solamente hemos aplicado factor común, pero hay que ver qué más puedo aplicar. Por ejemplo, en la partecita de abajo, ¿qué podemos aplicar? Esos son 2. Voy a borrarlo para x a la 2 menos 1. Diferencia de La cuadrados, profe. diferencia de cuadrados, profe. Correcto. Pensamos en diferencia de cuadrados porque tiene dos términos, porque está separado por un menos. Y en la partecita de arriba, me imagino que sí lo tuvieron que haber visto, pero no se los había mencionado. Cuando vemos dos términos separados por un más, podemos pensar en suma de cubos. Hay suma y resta de cubos. Me imagino que sí lo tuvieron que haber visto, ¿verdad? Entonces voy a ponerles acá. Creo que eso está en la tutoría del jueves 1 de agosto, por cualquier cosa. Vamos a ver. Suma de cubos, así se llama. Entonces, la suma o la resta de cubos es muy parecido a la diferencia de cuadrados. Voy a hacerlo acá por aparte. Solo que vean que nosotros decimos al cubo, suma de cubos, es porque están elevados a la 3. Así es como ustedes se pueden dar cuenta. Es decir, que si ustedes sacan la raíz cúbica,
de x a la 3 significa que sí nos va a dar un resultado entero, ¿verdad? Un resultado en donde no nos vaya a quedar letras dentro de la raíz o raíces en donde no nos dé exactas. Entonces, en este caso sería raíz cúbica de x a la 3 y raíz cúbica de 1. Raíz cúbica de x a la 3 es lo mismo que nosotros hemos venido trabajando, nada más que ahora en lugar de un 2 es un 3, sería un x. Y las otras, cuando ya les vayan a dar números y tal vez no estén seguros, entonces ya ustedes saben que se pueden ayudar de la cálculo. Pero en este caso, como es raíz cúbica de 1, entonces ya nosotros diríamos que es 1, ¿verdad? Voy entonces a colocar la respuesta acá. Vamos a colocar un paréntesis con los dos resultados. Como están positivos desde el inicio, entonces yo coloco el paréntesis como un x más 1. Es decir, coloco un paréntesis con los dos resultados de las raíces. Pero, ¿qué pasa? Que tengo que abrir otro paréntesis en donde lo vamos a trabajar de la siguiente forma. Ustedes dicen primer término elevado a la 2. Menos, y ahí ya tenemos que hacerle como el cambio de signo, menos la multiplicación de los dos términos, que sería x por 1, que sería x, más el segundo término elevado a la 2, que sería 1 a la 2. Esta es la suma de cubos. Como les digo, eso es un método que tuvieron que haber visto en la tutoría del jueves, entonces ahí nada más sería como repasarlo. Pero igual, si tienen dudas, me dicen. Entonces, voy a colocar la factorización acá arriba. Me va a quedar x y todo este paréntesis se convierte en un x más 1, x a la 2 menos x más, acá los que gusten 1 a la 2, ¿verdad? Ya lo podemos poner directamente como un 1, ¿verdad? Para que no nos quede de esa forma. 3x, que es lo que tenemos en la parte de abajo. Profe, Y ahora, sí. una consulta. Ese es, eh, eh, para decirlo por letra, como tengo aquí, A más B es la suma de Ajá, cubos. El primer término al cuadrado menos AB más B al correcto. cuadrado. Ajá, Pero, muy bien. ¿dónde está ahí la resta de A y B? ¿Y Ah, dónde ok, está B al cubo? ok. Vamos a ver, tal vez ahí lo hice un poquitito más directo. Vamos a ver. Voy a borrar acá. Ujú. Entonces lo que nosotros decimos es el primer término elevado a la 2, ¿verdad? Menos la multiplicación de A y B, ¿verdad? Ese para nosotros va a ser A y ese para nosotros va a ser B. Entonces sería menos X por 1 más B a la 2, que sería 1 a la 2, ¿verdad? Entonces ahí nada más nos quedaría como resolver X más 1 y acá entonces nos quedaría X a la 2, X por 1, que sería X, más 1 a la 2, que sería 1. No sé si así tal vez ya nos quede mejor. Sí, gracias. Con gusto. Lo que dice el compañero de A y B, para los que tal vez ahí se están preguntando, si ustedes revisan en el libro cómo es la suma de cubos, aparece con una A y una B como para verlo de forma general. Entonces, igual lo que hacemos es que obtenemos la raíz cúbica de A a la 3, la raíz cúbica de B a la 3, y entonces ahí ustedes imaginan que esto nos da A, que esto nos da B, y entonces el primer paréntesis queda como A más B. El segundo paréntesis lo que nos dice es tome el primer término y lo eleva a la 2. Entonces sería A a la 2. Menos, multiplique los dos términos, que sería A por B, más el segundo término elevado a la 2. ¿Qué fue lo que hice acá? Nada más que con un X y un 1. Pero esta es la fórmula, digamos, que aparece en general, como para verlo de forma general.
Me dicen si ahí estamos bien. Sí, profe. Ok, entonces en la partecita de abajo ya habíamos sacado el 3x de factor común y luego una compañera, me acuerdo que dijo diferencia de cuadrados. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Si aplicamos diferencia de cuadrados. Imagínense en sacar la raíz cuadrada de x a la 2 y de 1. Voy a hacerlo acá a la izquierda. Raíz cuadrada de x a la 2 es x. Y la raíz cuadrada de 1, que es 1. ¿Cómo nos quedaría esos paréntesis? No sería x más 1 ¿Correcto? y después el otro paréntesis x menos 1. Correcto. X más 1 y en el otro paréntesis x menos 1. Y listo, ¿verdad? Ya ahí factorizamos lo más que nosotros podíamos, sacamos factor común, aplicamos suma de cubos, aplicamos diferencia de cuadrados. Ya está lo más factorizado posible. Y ahora lo que nos corresponde es cancelar. Todo lo que ustedes vean arriba y abajo exactamente igual, lo podemos cancelar. ¿Por qué? Porque estamos en una multiplicación. Ahí ustedes se pueden imaginar que en medio de cada paréntesis hay un por imaginario. Y en la multiplicación tenemos como esa ventaja de que podemos empezar a cancelar. Entonces, por ejemplo, acá, no sé si todos están notando que este paréntesis es igual a este. Se van. ¿Verdad? Y X más luego 1. el Entonces, x más 1. no, es que iba a decir, se cancelan las X, pero usted ya lo hizo. Ah, sí, todo el paréntesis, ¿verdad? Se va el x más 1 con el x más 1. Pero no sé si estabas preguntándome por esta x que está acá. Esta x se puede ir con esta x que también está abajo. Y ya, ¿verdad? Ahora, mucho cuidado. Por ejemplo, esta x, vamos a ver cómo la puedo poner. Esta x no la vayan a cancelar con esta x. ¿Verdad? Es como paréntesis lo que ustedes tienen que cancelar, o como una X que esté como fuera del paréntesis, como esa que colocamos acá. Pero, por ejemplo, estas de adentro no, porque sé que algunos luego empiezan a cancelar cosas que no hay que cancelar. En nuestro caso, eso es lo único que podemos cancelar. Al nosotros decir cancelar, ya no lo tenemos que volver a copiar, ya se fueron. ¿Qué me queda entonces en el numerador? En el numerador nada más me queda x a la 2 menos x más 1. ¿Qué me queda en el denominador? Me queda este 3, que este 3 no lo pude cancelar. Y me queda este otro paréntesis, que es el x menos 1. Y esta sería la simplificación. Ya más simplificado no lo podemos hacer, ya no puedo cancelar más. ¿Dudas? No. Segundo ejemplo. Y este sí me gustaría hacerlo más entre todos. Voy a dejarlo ahí un ratito. La próxima, la que pasó. Sí, claro. Listo, profe, gracias. Con mucho gusto. Voy a dejar este por acá un ratito para que lo observen. Observen el numerador, observen el denominador.
Recuerden que como consejo siempre pensar como primer paso factor común. Y alguno me dice que está pensando qué método podría aplicar. Diferencia de pueda cuadrados com- arriba, profe. Ok. Pensemos en diferencia. Entonces, si pensás en diferencia, sería sacarle raíz a 2x a la 2 y raíz cuadrada 18. Profe, tal vez el denominador sería la inspección de 3 términos. No, Muy bien, podemos pensar en inspección en la parte de abajo, ¿verdad? sí, denominador. Ajá. Correcto, ajá. Y en la parte del numerador, que el compañero dijo diferencia de cuadrados, nos servirá raíz cuadrada de 2. No sirve. No tiene raíz, el Ajá, 18, perfecto. Factor ok, común arriba. exacto. Entonces, puede que la idea del compañero no esté mala, porque no está mala. Lo que pasa es que tal vez se fue directamente a diferencia de cuadrados, pero tal vez antes había que aplicar otro método, que es el de factor común. ¿Por qué factor común? Porque tenemos un 2 y un 18. Entonces, ¿qué le podemos sacar a ambos? La mitad, profe, no. Segunda. Correcto. Segunda o mitad, sí, como lo quieran ver. Entonces, saquemos mitad y me dicen cómo nos quedaría. Saco un 2 y en el numerador, 2. ¿cómo? 2 por, bueno, 2 por paréntesis, x a la 2 Ajá, menos 9. ajá, correcto. Listo. Ahora observemos el denominador. Ya una compañera nos dijo inspección, pero si podemos sacar algo de factor común antes, es mucho mejor. Ahí la suma por diferencia. Ajá, Diferencia de cuadrado, perdón. Sí, diferencia de ok, cuadrado. en el numerador, ¿verdad? Sí, numerador. Ajá, y en el denominador, como para ir trabajando como uno a uno. Inspección, dijo la compañera antes. Sí, que está correcto, pero recuerden factor común siempre, así como primer paso. Si ya no Sí, tiene, entonces pensamos en los otros podemos sacar de métodos. factor común el 2. Correcto. Abro paréntesis para ver qué nos quedaría. Entonces, profe, quedaría x elevado a la X a 2 la 2. más 6x 6. más 9. Perfecto. Muy bien. Entonces, primer paso, voy a anotarlo acá. Lo que hicimos fue solamente pensar en factor común, que ese es el consejo que yo les daría. Pensarlo siempre como primer paso. Hay algunos que sí tienen, otros que no, no pasa nada. Listo. Seguimos con el numerador. Ya el compañero nos había dado como una pista que era diferencia de cuadrados. Vamos a volverlo a intentar, pero ahora con un x a la 2 y un 9. Vamos a ver. X a la 2. Disculpe, una pregunta. Sí. Cuando es factor común siempre se utiliza, digamos, como el primer término para sacarlo. Ah, no siempre. ¿Ves? No puedes como garantizar eso. Por ejemplo, yo podría colocarte, no sé, un 18x Es menos que, digamos, la 16. consulta es si se sacó el 2, ¿se podría sacar el 12 también o el 2 se sacó por alguna razón en específico? ¿Otra vez la pregunta? Que digamos, si se utilizó el 2 como factor Ujú. común, el 12 también se podría utilizar como factor común o se sacó el 2 por alguna razón en específico. Ah, ya te entendí. Ok, vamos entonces a hacer este paso. Cuando ustedes quieren sacar algún número de factor común, lo que en realidad tienen que hacer es sacar los tres números, en ese caso 2, 12 y 18, y factorizarlo. Es como averiguar el máximo común divisor. ¿Sí? Entonces, el Así, máximo cierto, común, cierto. ¿verdad? Es como preguntarnos qué número
puedo dividir a estos 3, pero que sirva a los 3, ¿verdad? Que si ustedes me dicen mitad, es porque a los 3 les puedo sacar mitad. Si me dicen tercera, es porque a los 3 les puedo sacar tercera, ¿verdad? Por ejemplo, acá yo saco mitad, mitad de 2, 1, mitad de 12, 6 y mitad de 18, 9. Y ya no puedo continuar, ¿verdad? Porque por ahí alguno podría decirme, pero es que 6 y 9 tiene tercera. Y está correcto, pero el 1 no. Entonces tiene que ser a todos por igual. De ahí es donde obtenemos este 2. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Con gusto. Ok, voy a borrarlo mejor para tener ahí el espacio. Entonces, diferencia de cuadrados, raíz cuadrada de x a la 2, X, x y raíz cuadrada de 9, 3. Es 3. 3. Ok, muy bien. ¿Cómo nos quedaría entonces el numerador luego de obtener esas dos raíces? Abrimos dos ¿De paréntesis acuerdo? con más menos Exacto. y Uno, X ajá, más 3 y X más N menos 3. correcto. Listo. Ya terminamos con el numerador. Vamos con el denominador, vuelvo a copiar el 2 y tengo un x a la 2, voy a hacerlo por aparte, x a la 2 más 6x más 9. Es un trinomio y me acuerdo que una compañera dijo que inspección. Entonces apliquemos inspección. X a la 2, XX. ¿Y el 9? 3 y 3. 3 y 3. ¿Por qué 3 y 3? Porque si yo multiplico en x, x por 3 es 3x, x por 3 es 3x y 3x más 3x nos da 6x. Entonces sí me funciona. ¿Cómo doy la respuesta? De forma horizontal. Entonces se me va a formar un x más 3 y un x más 3, ¿verdad? El cuadrado. Al cuadrado, que es lo mismo, exacto, que ustedes lo pongan una sola vez, que ustedes digan, es que es el mismo y se está repitiendo 2 veces, entonces mejor lo pongo una vez y elevado a la 2. Entonces vamos a pasar acá. Teníamos nuestro trinomio, lo factorizamos por separado y llegamos a que es un x más 3 y como gusten, ¿verdad? Ponerlo a la 2 o volverlo a poner. Yo voy a volverlo a poner para que vean qué vamos a hacer ahora. Listo, ¿verdad? Como factorizar más, como que ya no, ¿verdad? Como que ustedes me digan, es que ahí puedo aplicar otro método. No, ¿verdad? Voy a nada más colocarles acá que lo que hicimos aquí fue diferencia de cuadrados. Y lo que estamos aplicando acá abajo fue inspección. ¿Qué hacemos ahora? Cuando ya ustedes dicen, bueno, no, es que yo ya no puedo factorizar más. La parte más Eliminamos. bonita, eliminar todo lo que sea igual. Entonces cancelamos este con este, porque es un x más 3 y un x más 3. También puedo cancelar este 2 con este 2. Y listo, ¿verdad? ¿Puedo cancelar esos dos últimos paréntesis? No, No. ¿verdad? No, porque aunque se parezcan, son diferentes, ¿verdad? Una cosa es que yo tenga un factor como un x menos 3 y el otro que tenga un x más 3, ¿verdad? No los puedo cancelar. Entonces, ya como respuesta final, en el numerador solamente me quedó un x menos 3 y en el denominador solamente me quedó un x más 3. Y esa sería la simplificación completa o simplificado ya al máximo. Entonces, no sé qué les pareció. Como les mencionaba ahora, esta parte de simplificación es bonita porque no es como otro tema aparte del que estábamos viendo, sino más bien refuerzan. Haciendo un ejercicio de simplificación, ustedes están reforzando todos los métodos de factorización y tienen que ir viendo cuál me sirve, cuál quito, cuál pongo, cuál me ayuda y cuál del todo lo voy descartando. Entonces, es una buena práctica. Es decir, si ustedes practican simplificación, casi que están practicando todo lo anterior. ¿Dudas? Profe, ahí cuando yo quito 2 y 2 es como si quitara el 1, porque eso es igual que 1, igual X más 3.
arriba y abajo es como si fuera un 1, entonces por eso lo puedo quitar. Exacto, esa es la justificación. Ajá, exacto. Sí, porque es como dividir, ¿verdad? Entonces es como que yo divida 2 entre 2 es un 1. Entonces, ¿para qué voy a poner el 1, verdad? Entonces mejor lo quitamos. Igual con el x más 3 y el x más 3. Yo divido x más 3 entre x más 3, me queda un 1. Entonces, sí, esa es la justificación. Ok, ¿dudas? No, profe. No, ok. Creo que entonces ya por el tiempo quedaríamos hasta acá. Faltaría entonces ya muy poquitos temas para terminar el capítulo 1. En mi caso, faltó explicar un ejercicio de multiplicación y un ejercicio de división. Pero entonces yo voy a hablar con la compañera de la tutoría del jueves para que inicie desde acá. Entonces ella iniciaría con multiplicación y división, que es muy similar. Se van a dar cuenta que es como volver a hacer esto mismo de la simplificación. No es nada diferente. Y luego que les explique sumas y restas. Entonces con eso ya terminaríamos todo el capítulo 1, ¿verdad? Entonces, no sé si les parece. Ojalá que se puedan conectar a la tutoría del jueves y con eso entonces ya tendrían las 4 operaciones con expresiones racionales. Profe, Sí. en sí, la tutoría del jueves no es que la pasaron para el viernes, ya que el jueves es feriado. Ay, muchas Ujú, gracias. Ve, ujú. yo he estado diciendo sí desde el inicio. Muchas gracias por recordarlo. Sí, el jueves es 15, entonces la pasaríamos para el viernes. El viernes es cuando la Ujú. tutoría. Muchas gracias. Sí, Con mucho viernes igual de gusto. 7 a 9. Ujú. Ok, perfecto. Gracias, profe. Buenas noches. Con mucho gusto. Entonces, vamos a detener la grabación acá. Vamos a ver.